empezar. Bueno, hoy lo que vamos a ver es DHCP, DHCP Client, DHCP Server, DNS y la configuración de un bridge. ¿Sí? Vamos a empezar un poquito, o sea, si ustedes habrán visto en la plataforma, no sé si lo pudieron ver, hay un marco teórico para todo lo que vamos a ver. A partir de hoy, yo les había adelantado igual la clase pasada, necesitamos que ustedes sepan, o sea, todo lo que es una dirección IP, lo que es una trama Ethernet, cómo funciona la comunicación en capa 2 y en capa 3. Cuando nosotros estamos hablando de una MAC address, también de que, o sea, que ustedes sepan de qué estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de una dirección IP y su barra X, o sea, barra 24, barra 8, barra 16, ¿de qué estamos hablando con el tema de lo que es subred? Cuando hablamos de una gateway o puerta de enlace también. O sea, por favor, les pido que si ustedes tienen dudas respecto a esas cosas, se refuercen la parte teórica para poder aprovechar mejor la clase, ¿sí? Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, lo que vamos a empezar es con DHCP, ¿sí? Bueno, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, básicamente es un protocolo asignado para asignar IPs automáticamente a los dispositivos. Trabaja con una arquitectura cliente-servidor, utiliza puerto UDP67 y UDP68 y se comunican a nivel de capa 2. Esto es importante, ¿sí? Porque nosotros quiere decir que vamos a usarlo, por ejemplo, para conectar una red LAN, para asignar IPs a un dispositivo en una red LAN, ¿sí? Y además de direcciones IP, podemos enviar otros parámetros IP y opciones personalizadas. Ahí lo vamos a ver cuando vamos viendo la configuración. Bueno, básicamente cómo funciona, cómo es la comunicación, no vamos a pararnos tanto en esto. Y sí vamos a ver ya directamente en routeros cómo se hace. O sea, vamos a la sección que es IP de DHCP Client. El DHCP Client, que es lo que vamos a ver ahora, se utiliza para que un equipo obtenga una dirección IP y la máscara en forma automática, y nosotros tenemos que seleccionar una interfaz sobre la cual se va a asignar esa dirección IP, ¿sí? Y por defecto va a pedir, o sea, va a adquirir puerta de enlace y servidores DNS, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá en el esquema de laboratorio tengo un router y tengo 3 virtual PC conectadas. Este router, si yo voy a la parte de configuración, fíjense, tengo 5 interfaces Ethernet configuradas para yo poder conectar las virtual PC. Y tengo la Ether 1, que dijimos que en el CHR, el Cloud Hosting Router, tiene configurado un DHCP Client por defecto, y después conecté esta PC a la Ether 2. Si ustedes se presionan ahí, fíjense, les va a decir a qué interfaces tienen conectadas los distintos dispositivos en el esquema de laboratorio. Bueno, acá no se ve bien, pero si ustedes se fijan, tenemos la PC1 a la Ether 2, la PC2 a la Ether 3 y la PC3 a la Ether 4, ¿sí? Eso les sirve cuando ustedes quieren saber qué interfaces están conectadas y demás. Repito, acá con este botón lo hacen. Y bueno, si ustedes hacen doble clic en el nombre de cada dispositivo, pueden cambiar. Por ejemplo, nosotros podemos ponerle router. Esto no es lo mismo que cambiar el nombre del router en System Identity, como vimos en la clase pasada, ¿no? Eso es diferente. Acá lo que cambiamos es en la etiqueta en GNS3, pero no estamos cambiando en la configuración, ¿sí? Bueno, yo lo voy a inicializar y vamos a acceder al router. Vamos a esperar un ratito que adquiere IP. A ver. Un segundito. Bueno. Ahí le voy a dar refresh. Ahí está. Fíjense que adquirió la IP precisamente por DHCP, que es 192.168.63.201. Fíjense, es el equipo que se llama MikroTik. Bueno, ahora vamos a empezar. Le vamos a cambiar el nombre al router. ¿Alguien se acuerda cómo se cambia el nombre del router? ¿Qué sección debemos ir? System. System. Y Identity. Perfecto. Y ahí le ponemos el nombre. Perfecto. Perfecto. Ahí podemos poner, por ejemplo, router, ¿sí? Si lo que hubiésemos querido hacer por consola, acá vamos System, Identity, Set, Name, Router 1, por ejemplo, ¿sí? Bueno, es como un repaso nomás de la clase pasada. Bueno, fíjense, nosotros hoy vamos a trabajar sobre
interfaces, sobre la sección bridge y sobre la sección IP. Y en la sección IP vamos a trabajar sobre addresses, que es donde nosotros configuramos las direcciones IP de las interfaces, DHCP client, DHCP server, DNS y pool, ¿sí? Vamos a empezar por DHCP client. Voy a cerrar esto que abrí de la parte mesh. IP DHCP client. Si ustedes se fijan, nosotros en la interfaz Eder 1 tenemos configurado un DHCP client, ¿sí? Por defecto, que es la configuración por defecto del CHR, ¿sí? Que fíjense, si yo lo abro, voy a la parte, a la pestaña status, me dice, voy a correr la flecha ahí para que se vea, me dice, la dirección IP que asignó al router, que fíjense, está en la interfaz Eder 1, como les dije, la puerta de enlace, el DHCP server, el list time es el tiempo en el cual el servidor de DHCP al cual yo estoy conectado me asignó esta dirección IP, ¿sí? Pasado este tiempo me va a volver a preguntar si es que yo renuevo la asignación. Si el router no contesta, va a liberar esa IP en su tabla de DHCP. Y fíjense, no solo me asignó la dirección IP, sino también me asignó un DNS, ¿sí? Entonces, ¿dónde vemos la configuración? Como yo les dije, por defecto ya viene configurado. Acá en DHCP nosotros vamos a elegir la interfaz sobre la cual vamos a configurar el DHCP client. Y fíjense que acá dice use peer DNS, use peer NTP. Quiere decir, para que tome, o le pida, mejor dicho, al servidor una dirección de un servidor DNS y de un servidor de Network Time Protocol, ¿sí? De un servidor de tiempo. Y después que agregue una ruta por defecto a la tabla de ruteo. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Fíjense. Vamos a ir abriendo todas las pestañas para ver si... Le voy a sacar el zoom porque si no, no vamos a poder. Fíjense que yo acá tengo en la tabla, en mi configuración de DNS Settings, si ustedes se fijan ahí, dice Dynamic Server, ¿sí? Dynamic Server precisamente porque es estamos hablando de DNS, es el servidor DNS que me asignó el servidor de DHCP a mi interfaz Eder 1, que es donde tengo configurada mi DHCP client. Ahora fíjense, si yo destildo el use peer DNS, fíjense que yo ya no tengo servidor de dominio configurado. Entonces, por ejemplo, si yo voy y hago un ping a, por ejemplo, facebook.com, no me va a resolver el dominio, porque yo no tengo ningún servidor de dominio configurado, ¿sí? Entonces, si yo tildo acá, se me va a agregar el servidor de dominio, repito, de forma dinámica, y ahí sí me va a poder resolver el dominio y, por ejemplo, me va a responder, por ejemplo, facebook.com, ¿sí? No nos vamos a centrar todavía en esta sección, eso lo vamos a ver después, pero sí quiero que sepan cómo funciona acá el usePeerDNS. Y fíjense, al mismo tiempo, si yo voy a IP Routis, esta es mi tabla de ruteo, la clase que viene vamos a ver la parte de ruteo estático, ¿sí? Ahora solo me interesa que sepan, por ejemplo, que fíjense que yo tengo una default gateway configurado. ¿Todos saben lo que es una default gateway? Cuando yo hablo de default gateway, de una puerta de enlaces, ¿todos saben de qué estamos hablando? Sí, sí. Perfecto. Entonces fíjense que cómo resuelve la tabla de ruteo a dónde rutear. Siempre la ruta más específica, o sea, no es por un orden de configuración, ¿sí? No es un orden secuencial, sino siempre la ruta más específica la va a resolver primero que la ruta más general. La ruta más general siempre es la default gateway, ¿sí? Que tiene el formato 0.0.0.0/0, ¿sí? Y fíjense, me dice, mi gateway, mi puerta de enlace es la 192.168.63.2, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, está esa D, en este momento no importa que sepa qué significa, pero sí, fíjense esa D que quiere decir de dinámica, que está asignada dinámicamente. Fíjense, si yo acá le pongo en la configuración de DHCP cliente que no, yo ya no tengo default gateway configurada. Al no tener default gateway configurada, este router solo sabe llegar a la red 192.168.63.0/24. Entonces, por ejemplo, de nuevo, si yo quiero ahora, por ejemplo, comunicarme
con Facebook, fíjense que dice no route to host, ¿sí? Solamente sabe llegar a la red esa, no sabe cómo llegar a otra red. Por ejemplo, así le tiro un ping a una IP, no un dominio, tampoco sabe llegar, ¿sí? Porque yo no tengo default route configurada. En el momento que yo le pongo yes, fíjense, se agrega y yo puedo llegar a los dominios que van más allá de esta red, ¿sí? Perdón, a las IP que están más allá de esa red, ¿sí? ¿Entienden ese concepto? Sí, ¿y cuál es la otra opción? Correcto. Sí. ¿Cuál es la otra opción que tiene nada de default route? O sea, No, Special Classless, no, tiene que ver con el formato de la tabla el formato de la ruta por defecto, ¿sí? Pero en este caso no aplica. Si yo, por ejemplo, le pongo yes, es lo mismo, ¿sí? Tiene que ver con el formato, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el formato, el Special Classless se usa si ustedes se comunicasen, por ejemplo, con un servidor de Microsoft, ¿sí? Pero no tiene nada que ver en este momento, no aplica al caso. O sea, con no y yes es suficiente, ¿sí? En realidad es una cosa vieja que ya no se está usando, así que no hay problema. Normalmente trabajan con no y yes, y si es que no quieren agregar la ruta por defecto, y si quieren agregar la ruta por defecto. Esto es una cosa que vamos a ver en lo que sigue en todo el curso, porque vamos a trabajar mucho con ruta por defecto o la vamos a agregar en forma estática y demás. Y fíjense que si nosotros vamos a la pestaña Advanced, acá tenemos Default Route Distance, ¿sí? Eso tiene que ver con la distancia administrativa de la ruta por defecto. Fíjense que si yo acá le pongo 3, ¿sí? Ahora quiero que observen acá en la tabla de ruteo qué va a pasar, ¿sí? Entonces fíjense, disculpen, ahí, Apply, fíjense que cambió. Entonces la distancia administrativa cambió. ¿Qué es la distancia administrativa? Es el peso que tiene la ruta o cuando nosotros tenemos dos rutas a un mismo destino, ¿sí? Básicamente, si nosotros tuviésemos dos default gateway configuradas, va a elegir primero la que tenga menor distancia administrativa. De todas maneras, eso lo vamos a ver en la clase que viene. En este momento es importante solo que sepan ustedes que nosotros podemos cambiar a una ruta por defecto asignada por DHCP la distancia administrativa. Esto les va a servir a ustedes cuando, por ejemplo, tienen dos conexiones a Internet y quieren priorizar una sobre otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a la que ustedes quieren priorizar el tráfico le van a poner una distancia administrativa menor que a la otra que ustedes van a querer usar como backup ante un failover, ¿sí? Perdón, Fede, ¿y en qué momento seleccionaría la ruta 2? Cuando se caiga la 1. Ok. O sea, en realidad es una pregunta muy general porque en términos fáciles te digo cuando se caiga la 1, si vos tenés configurado el failover así, pero vos al mismo tiempo podrías tener configurado un load balance, un balanceo de carga para que use las dos rutas, o un failover con rutas recursivas. O sea, hay un montón de configuraciones para hacer, pero en términos concretos es la distancia administrativa más allá de la ruta por defecto, porque también podrían tener ustedes la distancia administrativa para rutas estáticas que no tienen que ver con la ruta por defecto, es la distancia administrativa tiene que ser para un mismo destino, la ruta que tenga menor distancia administrativa es la que va a ser seleccionada, ¿sí? La otra va a quedar en stand-by, de backup, inactiva, hasta que se caiga esa ruta que tiene menor distancia administrativa. De todas maneras, como les digo, por ahora, denme el beneficio de la duda hasta la clase que viene, que lo vemos bien. Gracias. Como les dije, por defecto acá la distancia administrativa es 1. ¿Sí? Bueno, esto dice DHCP Options, tiene que ver con unas especies de cómo le van a llamar a las variables. Estas vienen por defecto configurado. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el client ID y el hostname son variables. O mejor dicho, no son variables, sino la IP, al ser variable, ustedes pueden usar estas etiquetas para configurar un script, por ejemplo. Entonces, de esa manera, ustedes dicen hostname igual a tanto, hacen un script. Cuando cambia, por ejemplo, if tanto es, usan esas etiquetas para ya sea de hostname o client ID, para poder configurar un script. Y, por ejemplo, ese script se usa cuando ustedes quieren, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que ustedes, su ISP les da una IP que acá, fíjense, una IP de salida a Internet, que es dinámica, ¿sí? Entonces, ustedes quieren, por ejemplo, para hacer un balanceo de carga, quieren configurar
la ruta por defecto no va a ser dinámica, va a ser estática, ¿sí? Cuando hagan el balanceo de carga, ustedes van a usar incluso etiquetas y demás. Bueno, al ser dinámica esa ruta, yo no puedo poner una IP fija acá, porque esa IP es dinámica. Entonces yo puedo usar un script que me cambie esa IP cuando cambie la IP asignada en el DHCP, ¿sí? Entonces, de esa manera, de esa forma, yo voy a usar estas etiquetas. Yo después, cuando veamos Tools, que es una de las últimas clases de este módulo, ahí les voy a mostrar más o menos cómo funciona. Pero bueno, es para que sepan que ustedes pueden usar eso para configurar un script, ¿sí? Bueno. Profesor, y sí. para enviarle, por ejemplo, el NTP por HCP, ¿también tiene eso ahí? Sí, sí, exactamente. Funciona igual que el peer DNS. O sea, si yo quiero que me entregue, comunicarme con un servidor de tiempo, de Time Protocol, Network Time Protocol, directamente, un servidor horario, directamente le tildo ahí, y si mi DHCP cliente tiene un servidor de tiempo de horario configurado, me va a dar, si no, no. Creo que el VMware no tiene un servidor de configurado, no me acuerdo, pero sí, a ver, no, fíjate que no tiene, no me dio. Pero si mi servidor de HCP tiene, se va a comunicar con el servidor horario y yo puedo usar esa IP como servidor horario para toda mi red, ¿sí? Es una opción más de HCP Client. Bueno, hasta acá está claro. Esto es de HCP Client, es bastante simple. Sí, claro. Sí, Bueno, sí. perfecto. Ahora lo que vamos a ir es bueno, una cosa, si yo quisiese configurar el servidor de HCP por consola, vamos a hacerlo grande, ¿cómo sería? Yo tendría que ir a IP de HCP, ahí le pongo client, le pongo la interfaz, perdón, add interface, ¿sí? Por ejemplo, voy a configurar en Layer 5 y le pongo disable, no, ¿sí? Entonces, si yo voy, por ejemplo, acá de HCP client, fíjense, bueno, está en rojo porque yo no tengo ninguna IP configurada en la interfaz. Perdón, no ningún IP, no tengo nada conectado. Si ustedes se fijan, acá en la interfaz Eder 5 no tengo nada conectado. Esa R es de running, ¿sí? Quiere decir que yo tengo algo conectado. Al no tener nada conectado en la interfaz Eder 5, la detecta como inactiva, entonces por eso me la pone en rojo, ¿sí? Si yo hubiese configurado, por ejemplo, en la interfaz Eder 4, fíjense, ¿sí? Está esperando comunicarse con un servidor de HCP. De todas maneras, en este caso, no tengo ningún servidor de HCP conectado en la interfaz de Eder 4, era solo para que ustedes vean cómo se hace por consola, ¿sí? Ahora sí vamos a ir a ver el servidor, cómo configurar un servidor de HCP. Bueno, vamos. Antes de ir a la configuración, a ver dónde teníamos. Bueno, ¿dónde vamos a la configuración? Esperen, a ver si me estoy olvidando de algo. Acá está. Esto quería que vea antes. Bueno, fíjense. Servidor de HCP Server. Consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. En caso de tener interfaces brilladas, ya vamos a ver qué son, el DHCP Server debe configurarse sobre el bridge. En modo regular, solo se permite un DHCP Server por segmento o dominio de broadcast, ¿sí? Y antes de ejecutar el DHCP Setup sobre una interfaz, debe tener una IP configurada, ¿sí? Debe tener una IP configurada. Esto, grábenselo, porque si no, no vamos a poder configurar bien el DHCP Server. Entonces, ¿cómo se configura un DHCP Server? Fíjense, este es nuestro esquema de laboratorio. Dijimos que tenemos nuestro router y tenemos la interfaz Eder 2, Eder 3 y Eder 4 conectadas a los Virtual PC. En este momento no tenemos configurado nada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, fíjense, IP DHCP Server, se abre una ventana, en la primera pestaña, acá hay un botón que dice DHCP Setup, ¿sí? Yo voy a configurar el DHCP Server sobre la interfaz Eder 2, otro sobre la interfaz Eder 3 y otro sobre la interfaz Eder 4, ¿sí? Fíjense, yo voy a elegir la interfaz Eder 2. Le pongo Next y me dice DHCP Address Space 000/0.
¿Por qué me dice eso? Porque no está configurada la IP en interfase. Por lo mismo que yo les dije, exactamente. Muy bien, Gustavo. Nosotros antes de configurar un DHCP server debemos configurar una IP en la interfaz. ¿Y dónde configuramos una IP en la interfaz? Vamos a IP addresses, ¿sí? IP addresses. Y acá vamos a apretar el botón más y acá vamos a configurar las IP que nosotros querramos eligiendo la interfaz que nosotros vamos a configurar. Vamos a hacer una cosa. Por facilidad de nomenclatura, vamos a decir, vamos a configurar la red 192.168.2.0 en la interfaz de ER2, la 3.0 en la interfaz de ER3 y la 4.0 en la interfaz ER4, ¿sí? Entonces, fíjense, yo le pongo 192.168.2.0/24. ¿Es correcto eso o no? Les pregunto. ¿En qué interfaz? ER2. No. Disculpen, no escuché. No es correcto. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? El último No cero es una tenés que dirección, poner. es una red. Exactamente, muy bien. Nosotros, la 0, en este caso, es una dirección de red. Nosotros debemos poner una de, o sea, si es /24, de 1 a 254. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, 1, ¿sí? Si yo pongo apply, fíjense, la parte de network me la completa solo, y yo esa IP tengo configurada en la interfaz EDR2. Ahora fíjense, yo voy a ir a la interfaz EDR3 y voy a poner 192.168.3.1. ¿Es correcto o no es correcto? /24, ¿no? Tenés que dar la definición del final de red. Sí, está bien. ¿Qué Tenés que pasa, darle la máscara. ¿Qué pasa si yo no pongo /24? Le das una sola IP. Claro. No, lo que va a pasar es que después le vas a tener que poner el network. No. No, te va a dar una sola IP ahí nada más. En realidad no es que me dé una sola IP. MikroTik asume que cuando yo no pongo el /X, ¿sí? Es una /32, ¿sí? Entonces, directamente esto es solamente una dirección de un host, ¿sí? No es una dirección de una red. Entonces, si yo no pongo, si por ejemplo, fíjense, si yo pongo /32, la borra. Es lo mismo que poner, es decir, si yo no lo escribo, MikroTik asume que es un /32. Entonces es una dirección IP de un solo host. Yo no es una dirección de una red. Yo no puedo configurar otro host en esta red, no voy a tener comunicación con ningún otro host. Entonces yo sí o sí tengo que poner, fíjense, la forma correcta de escribir una dirección IP no es solo esto, sino sí o sí hay que poner / y el número de la máscara de subred, ¿sí? Cuando yo expreso una dirección IP siempre es /X, que el número X es el que de mi subred. Sí o sí tengan en cuenta eso, porque es la forma correcta de escribir una dirección IP. Entonces, fíjense, cuando yo apriete apply, ahí sí se me completó bien el número de network, 192.168.3.0, que es la red. Y en la interfaz, EDR3. ¿Está claro eso? Profesor, No hubiese sido lo mismo ponerle. No hubiese sido lo mismo no ponerle la /24 y sí ponerle la dirección de red. La verdad que nunca lo hice, pero para mí no es lo mismo, porque para mí te va a completar solo la dirección de red. A ver, la verdad que nunca lo hice, pero para mí no. A ver si... No. A ver, ¿dónde están? Sigue siendo un solo host. No, sigue siendo un solo host y además es incorrecto, porque la dirección de red tampoco es esa. Mira, nunca lo había probado, pero no. O sea, pero yo, como les digo, o sea, ustedes cuando escriban una dirección IP, sí o sí ponen esto, salvo que sea /32, que es muy excepcionalmente, en realidad cuando veamos nosotros para hacer un router ID, una interfaz de loopback, es la única excepción que nosotros ponemos una /32. Pero si no, siempre es /24, /8, /16, siempre ponen el / y el número de la máscara de su red, ¿sí? Bueno, una pregunta. Si sí. quiere conectar dos routers entre sí, ¿no sería conveniente poner una IP a una interfaz y la otra a otro? Así, en vez de todo el segmento. Sí, pero lo hace como un /30, porque un /24, un /32 no puedes. El /32 es una sola dirección. Con /30, está. /30 tenés la dirección de red, la dirección 2 hosts y la dirección de broker. Eso. Sí, eso es un /30, que también lo vamos a ver un montón de veces, van a ver. Bueno, ahora yo le voy a hacer la configuración de asignar la dirección IP en la interfaz EDR4 por medio de consola, ¿sí? Entonces yo voy a ir IP addresses, acá le pongo add, siempre acuérdense que cuando quieren configurar la acción es add, y acá le pongo
interface, elijo la interface, header 4, ¿sí? Y le pongo address, 192.168.41/24. Fíjense, ahí se agregó. Entonces, ya tenemos configuradas nuestras direcciones IP en nuestras interfaces. Ahora sí, nosotros podemos ir a configurar nuestros servidores de DHCP en las distintas interfaces. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo voy a ir acá de DHCP Setup. Primero vamos a empezar por la interfaz header 2. Y así, ahora sí me dice DHCP Address Space es la red 192.168.20/24. Fíjense, la Gateway for DHCP Network, ¿qué es esa? ¿Qué es esa dirección? Les pregunto. La puerta de enlace. La puerta de enlace para los dispositivos que van a ser mis clientes en la DHCP. Acordate que Exactamente. en este momento estoy configurando un servidor, mi router va a ser un DHCP server. Esta va a ser la Ujú. puerta de enlace para los clientes de DHCP que se conecten y me piden IP. Exacto. Entonces, perfecto, esa va a ser mi puerta de enlace. Addresses to give out. Yo lo voy a agrandar para que ustedes lo vean. Fíjense que va de la 2.2 a la 2.254. Es el pool de direcciones que yo voy a entregar a mis clientes de DHCP. Desde la 2.2 hasta la 2.254. Y fíjense, DNS Server. ¿Sí? Fíjense que está entregando, si yo voy acá a DNS, está entregando el DNS que me asignó dinámicamente. ¿Sí? Fíjense que acá es el mismo que este. ¿Sí? Ahora, yo acá podría configurar un DHCP, un servidor DNS manual. ¿Sí? Yo en principio lo voy a dejar así como está. Y por Inclusive último, varios, ¿no? ¿cómo? Inclusive más de uno. Sí, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver eso. Y fíjense que dice list time. ¿Saben qué es el list time? El tiempo de duración del cliente. Es El el IP. tiempo durante el cual yo le voy a asignar un IP al cliente. Cuando se cumpla ese tiempo, yo le voy a preguntar al cliente, ¿te asigno de nuevo la dirección? Si no me contesta, yo libero esa dirección para poder entregársela a otro host. Y si me contesta, se renueva la asignación. ¿Sí? Por defecto es 10 minutos. Ahora vamos a configurar este en 10 minutos. ¿Sí? Fíjense que acá ya se completó. Si yo hablo acá, me dice cómo se llama el servidor de DHCP, en qué interfaz está, cuál es el list time y cuál es el pool de direcciones que yo voy a entregar. Entonces, si yo voy a IP pool, fíjense, acá yo tengo el pool de direcciones. Yo podría modificarlo ese pool y decir, por ejemplo, en vez de las 2.2 a la 2.54, por ejemplo, que entregue de la 20 a la 100, por ejemplo. ¿Sí? O incluso crear otro pool de direcciones. Que nosotros, por ejemplo, le ponemos pool 1 y le decimos 192.168, 2.50 a 192.168, 2.55, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo acá decir, no, bueno, voy a entregar pool 1, por ejemplo. Ese, como les dije, es el rango de direcciones IP que yo voy a entregar. Ahora vamos a configurar el DHCP Server para la interfaz header 3. Entonces fíjense. 192.168.3.0, está bien. 3.1 va a ser la gateway. Acá le vamos a dejar por defecto el pool de direcciones. Acá el DNS Server yo le voy a poner otro. Le voy a poner 888, los de Google. Y el list time se lo voy a cambiar y le voy a poner, por ejemplo, 10 horas. Fíjense ahora, el tiempo de asignación va a ser 10 horas. Y por último... Perdón, Fede, ¿cuánto es el máximo list time que te permite? No, pueden agregar 365 días. Obviamente no tiene mucho sentido que agreguen Sí, pones IP fija, sí, sí. Fíjense, ahora por último voy a configurar el DHCP Setup en la interfaz header 4. 4.1, está bien. Acá, por ejemplo, podría poner también, por ejemplo, los DNS Cloudflare, por ejemplo. No, acá voy a hacer el otro, que es la tercera variante, que es mi servidor DNS va a ser el router. ¿Sí? Y acá le voy a poner, por ejemplo, un día. Entonces, fíjense, yo tengo 3 servidores de DHCP configurados en cada interfaz con distintos list time. ¿Sí? Bueno, ahora si nosotros vamos a la pestaña de leases, ¿sí? Acá están las asignaciones que yo tengo por IP
¿sí? A los diferentes clientes que se van conectando. Obviamente en este momento no tengo ninguna porque no tengo ningún cliente conectado. Ahora, yo voy a ir a mis virtual PC. Fíjense, voy a ir a la PC 1. Voy a ponerlo acá. Voy a ir a la PC 2. Vamos a tratar de que se vean todas juntas. Y vamos a ir a la PC 3. Vamos a ver si podemos hacer que se vean todas juntas. Y el router para que ustedes vean dónde ocurre la magia. Bueno, vamos a ver el router. Acá está. El lices. Bueno, fíjense. Acá el comando para asignar, para que tomar IP. Fíjense, si yo pongo acá show IP en la dirección, en la PC1, fíjense que me dice 000, no tengo IP. Si yo pongo IP de HCP o directamente de HCP, IP de IP. A ver, y fíjense que me asignó la IP 192.168.255. Voy a poner show IP. Fíjense, me asignó la IP 192.168.255/24. La gateway es la 21. El DNS, a ver si Es la más alta del pool siempre, ¿no? ¿Cómo? Empieza la por la más más alta, alta. sí. Empieza por la más Ok. alta. Fíjense que el DNS 192.168.63.2 de HCP Server 2.1. Y bueno, y después me dice la MAC y demás. Ahora fíjense, si nosotros vamos a ver al router, fíjense que en la entrada lices se agregó una entrada que nosotros vamos a analizar qué es esta entrada. Fíjense, yo le voy a hacer un zoom y fíjense que me dice la D de Dynamic. ¿Por qué? Porque es una asignación dinámica de IP precisamente. La IP que entregó a la MAC que le entregó, fíjense, es la 6800, y le dice, ¿qué servidor? El de DHCP1, acuérdense que nosotros tenemos 3 servidores de DHCP configurados. ¿Cuál es la dirección IP? Que es lo mismo, el Active Host Name, ¿sí? El Active Host Name, que es, por ejemplo, si ustedes tienen un entorno de Windows, va a ser el nombre que ustedes tienen configurado en el Windows de la PC, o, por ejemplo, el nombre que ustedes tengan configurado en un celular o en una tablet. Y fíjense que dice expires after. Ese es precisamente el list time, ¿sí? El list time que ustedes tienen no, disculpen, 2 segundos. Ahí está. Fíjense, el list time, que es el que nosotros vamos configurado para el HCP 1 en 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Cuando se cumpla este list time, va a preguntarle al host a esta MAC, acuérdense que esto trabaja en capa 2, si reasigna la dirección IP a esa MAC. Si, repito, si el host responde que sí, la va a asignar por 10 minutos más. Si el host no responde, va a liberar esa IP, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con las otras virtual PC. Fíjense, yo le voy a pedir de HCP y de HCP. Fíjense cómo se agregó en la entrada, en las tablas, en la pestaña lices, se agregaron las entradas. Acá directamente, fíjense que el DHCP server es otro y los list time son otros. Vamos a probar, por ejemplo, en la PC1 si me responde el router. Entonces yo hago un ping 192.168. En este caso era la red 2.1. Y fíjense que me responde, ¿sí? Fíjense que me responde. Entonces, de esta manera yo ya tengo el DHCP server configurado. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No, está claro, está claro. Perfecto. Está claro. El equipo utiliza más memoria y más proceso por cada DHCP server que creo en cada boca. Todas las tareas que nosotros vamos a hacer utilizan procesador. De todas maneras, el DHCP server no es de las tareas que utiliza más procesador. Nos estamos adelantando, pero si yo voy a si yo voy a Tools, Profile, ¿sí? Yo acá me va a decir todas las tareas que están usando procesador y cuáles son las que más están usando procesador, ¿sí?
Obviamente, acá, DHCP, como la comunicación por DHCP es una comunicación, o sea, Sí, es capa 2, sí. no, más allá de que sea que capa 2, va a depender de la cantidad de hosts y demás. Eso va a determinar la cantidad de procesador que voy a usar. De todas maneras, no es la que más usa procesador. Hay tareas que nosotros que vamos a ir viendo, como por ejemplo lo que quiero decir, la comunicación de DHCP no es una comunicación constante o no es una tarea constante. Ahora, cuando, por ejemplo, hacemos control de ancho de banda a muchos hosts, el procesador está usando constantemente. Cuando nosotros hacemos macheo por layer 7, el procesador está usando constantemente. Entonces van a ver que hay tareas que sí usan mucho el procesador y tareas que no tanto. DHCP no es de las tareas que más procesador usa. Okay. Obviamente siempre depende de la cantidad de hosts que se conecten y demás, ¿no? Si estamos hablando de una red /16 y tenemos un list time configurado muy cortito, por ejemplo de 10 minutos, va a haber mucha comunicación de DHCP. ¿Sí? Y lo va a estar matando. Sí. No sé si lo va a estar matando, porque va a depender también del hardware que ustedes tengan, o sea, hay muchas variables, pero seguramente va a haber mucha comunicación y va a ser más, lo que es el proceso de DHCP, va a utilizar más procesador. ¿Sí? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. De todas maneras, hay una forma de diagnosticarlo en caso que, acuérdense que yo les dije, ustedes van a dashboard, ponen add CPU y se fijan lo que están usando del CPU. Si ustedes ven que está el CPU muy alto, van a la parte de tools, profile, y ven en qué tarea se está usando el CPU y tomarán las acciones correspondientes. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir, esto se empieza a mezclar con un montón de cosas. ¿Qué quiere decir? No, yo no sugiero nunca tener una red LAN /16, o si la tienen, configuren VLANs, porque no solo va a ser el tráfico de DHCP, sino el tráfico de broadcast va a ser inmenso. O sea, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso. Bueno, ahora, fíjense, estas asignaciones, como yo les dije, son dinámicas. Ahora, puede darse el caso que yo estoy configurando esto en una empresa, ¿sí? Normalmente esto está más referido a la parte de una LAN, ya sea en un ISP o en una empresa, pero la parte de la LAN. Pues no está pensado, por ejemplo, tanto de los clientes, porque los clientes, por ejemplo, de un ISP los vamos a asignar la IP por PPPoE o algo por el estilo. Entonces, hagan de cuenta que yo estoy en una empresa y yo, por ejemplo, la mayoría de mis clientes, de los hosts de mi red, son PCs, ¿sí? Y son PCs que no van y vienen, ¿sí? No son como los celulares que van y vienen, son PCs. Entonces, en ese caso, yo lo que puedo hacer es asignar una IP en forma estática, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el dispositivo tenga siempre la misma IP. O si yo necesito, por ejemplo, que se acceda a un servidor cuya IP requiero que sea estática. Yo puedo configurarla manualmente, ¿sí? Ya sea en un Linux o en un Windows, configurar la IP manualmente, o puedo hacer una asignación estática de la IP, ¿sí? Como nosotros estamos enfocados desde el lado del router y no del lado del cliente, nosotros vamos a ver cómo le haríamos esa asignación estática del lado del cliente. Entonces vamos a hacer de cuenta, por ejemplo, que la PC1 es un servidor o que yo requiero, como les dije, que no son equipos móviles. Entonces yo directamente voy a decir, bueno, yo a mis PCs le voy a hacer una asignación estática. Entonces lo único que tengo que hacer es apretar el botón secundario sobre la entrada que yo quiero hacer estática e ir acá donde dice Make Static. ¿Sí? Fíjense, me dice Make Static. Entonces yo directamente, fíjense, se borra la D de Dynamic y esa asignación es estática. Entonces, ¿qué quiere decir que esa asignación sea estática? Quiere decir que con la Mac. A esa Mac siempre le va a asignar esa IP. Y vamos a hacer la prueba. Fíjense, yo en vez de la 55 le voy a asignar, por ejemplo, la 45. No me acuerdo no qué. está en todo el rango, está ahí creo que estaba la 52. Igual podría asignar una que esté, pero ahí está. Fíjense, la 52. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo voy a ir a mi PC1, a mi Virtual PC1, Virtual PC1, y acá, yo voy acá. ¿Sí? Y fíjense, yo... Ay, chico. Ay, Dios. Bueno, fíjense que si yo pongo show IP, ¿qué IP tiene? La 55 todavía, ¿sí? ¿Por qué? Asignó, o sea, hasta que no se cumpla el list time, no va a pedir nuevamente IP, y va a seguir siendo la 55. Ahora, si yo directamente lo fuerzo a que tome otra IP, fíjense que haga de nuevo la comunicación, fíjense que me asignó la 52, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo le había hecho una entrada estática, fíjense, o sea, que me puedo comunicar con el router. Entonces, de esa manera,
yo puedo hacer una entrada estática para los hosts, o sea, para los hosts que yo así lo requiera, ¿sí? Entonces directamente, por ejemplo, yo acá puedo decir make static, entonces todas las entradas estas para estas Macs van a ser estáticas. ¿Cómo hago que lo dejen de ser? ¿A alguien se le ocurre? Make static de vuelta. No tengo un make unstatic o un make dynamic. Directamente borramos la entrada, ¿sí? Yo borro la entrada y listo. Okay. ¿Sí? Después, obviamente, cuando se cumple el list time, el cliente se va a comunicar de nuevo y va a pedir y se le va a asignar una IP nueva o la misma, ¿sí? Pero yo lo único que hago es borro la entrada. Entonces, vamos a forzarla. Entonces yo le pongo DHCP. Fíjense, acá ya se comunicó y me dio IP. ¿Sí? Bueno, esto me salió sin querer, pero fíjense. Fíjense que está esta entrada 0000. Y fíjense que dice conflict. Eso es porque a esa Mac se le había asignado esa dirección, ¿sí? Esa dirección, y pidió o sea, se comunicó, tenía por así decirlo, la 254 en la tabla Mac, ¿sí? Y pidió una nueva IP. Y por eso es que entró en conflicto, ¿sí? Entonces, les digo para que tengan en cuenta esto, porque esto es muy común, por ejemplo, cuando se empiece a llenar la tabla, esta de lists, con las direcciones, cuando ustedes tienen un list time muy corto, ¿sí? No sería exactamente un list time muy corto, sino que tienen muchas peticiones y entra, les digo porque me ha pasado, tienen muchas peticiones, por ejemplo, un lugar donde hay muchas peticiones de IPs y tienen pocas IPs para entregar, en el momento que se libera una, viene una petición, se asigna, pero el otro host que la tenía se comunica de nuevo y queda como enganchado ahí. Entonces entra en conflicto. Les digo para que lo tengan en cuenta, pero no poner el list time, o mejor dicho, que no tengan un pool de direcciones muy chicos y no poner el list time muy corto para que no pase eso. Sobre todo en los lugares donde es muy dinámica, por ejemplo, un lugar que ustedes tengan un hotspot donde van y vienen muchos dispositivos y se conectan, para que no pase eso. Y eso me da pie para lo siguiente. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un lugar donde las conexiones, por ejemplo, no podemos hacer, mejor dicho, tenemos dispositivos móviles, ¿sí? Vamos a hacer cuenta que nosotros tenemos dispositivos móviles y nosotros queremos que solamente se conecten esos dispositivos móviles y no otros, ¿sí? Obviamente que hay un montón de filtros que nosotros podemos tener, por ejemplo, o sea, decimos, bueno, no, si no saben la dirección, la clave de la red inalámbrica, no se van a poder conectar y demás. Pero es una forma de hacer más segura nuestra red, más allá de la clave, más allá de otras cosas que vamos a ir viendo que nosotros podemos hacerla más segura la red. Pero vamos a centrarnos en la parte de DHCP, cómo haríamos más segura la red. Entonces, por ejemplo, esta entrada yo la voy a borrar y voy a hacer en la de acá. Bueno, en el mismo caso. Bueno, fíjense, yo acá tengo las entradas de las tres virtual PC. Y fíjense que yo le voy a hacer make static. Yo le voy a hacer entradas estáticas. Como les decía, yo tengo un lugar donde tengo muchos dispositivos móviles y quiero hacer segura mi conexión y decir, por más que alguien sepa mi clave, bueno, que la sepa no me importa porque yo no voy a permitir que mi router le entregue IP. Entonces, ¿cómo haría en ese caso? ¿Sí? Acá, obviamente, que no sería el ejemplo porque yo acá estoy corriendo en 3 redes diferentes, pero si, por ejemplo, estuviesen sobre el mismo esquema de red, sobre el mismo esquema de direccionamiento, yo podría ir, por ejemplo, me voy a centrar en el DHCP3, y fíjense que dice, en vez de address pool de DHCP3, en vez de entregar direcciones de mi pool de direcciones, que dijimos que el DHCP pool 3, si ustedes se fijan, iba de 4.2 a 4.254, fíjense, 4.2 a 4.254. Bueno, en vez de entregar direcciones de mi pool de direcciones, solamente va a entregar las estáticas, ¿sí? Static only. De esa manera, solamente las entradas que estén como en forma estática para ese servidor de DHCP
va a entregar IP. Entonces es una forma de ser más seguro. ¿Por qué? Porque por más que me pidan IP, si no está asignada estáticamente, no le va a entregar IP. ¿Entienden cómo funciona eso? ¿Y por qué es más segura? Porque estamos securizando un poco la red. Sí. Perfecto. Entonces, Y fíjense. si tuviese que agregar un dispositivo en esa red donde yo solamente permito... y deberías hacer una asignación estática, venir acá y decir, por ejemplo, entrego la 192.168.425 a la MAC 11, 22, 33. o sea, se la tengo que asignar manualmente, sí o sí. Okay. Sí, o sacar eso, esperar que se la asigne. O dejarla que se conecte y ponerle que sea estática. No, porque no me va a asignar IP. ¿Cómo? O sea, si no la asigno manualmente, o sea, no me va a asignar IP a esa MAC-address. Sí, exactamente, o lo que te decía, si no, acá le pones que entregue el pool de direcciones, esperás que te entregue y le volvés a poner esta guión. Yo lo que haría es la entrada directamente estática, o sea, le hago la entrada estática y listo. O sea, ¿me entendés? O sea, listo, yo le entrego estáticamente a esa IP tal MAC y listo. Entonces, de esa manera yo voy agregando. Pero yo lo que quiero que entiendan y que vean es, repito, acá en la parte de DHCP, si yo pongo static only, solo va a asignar las asignaciones que son estáticas, ¿sí? No va a ser dinámica. Puede sonar incluso a contradicción, porque estamos hablando que el DHCP0 es dinámico, o sea, pero en realidad es una forma de securizar la red, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? Sí. Buenísimo. El zoom. Vamos. Bueno, entonces fíjense las cosas que solo podemos un DHCP server por dominio de broadcast y tenemos que tener un IP configurada. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos Bridge un poquito más adelante en esta clase. DHCP server, este lo vimos, las listas estáticas. Bueno, vamos a ver el Domain Name System, ¿sí? El famoso DNS. Bueno, fíjense, ¿dónde se agrega acá el Domain Name System? Yo voy acá. Es un IP DNS, ¿sí? Como yo les dije, nosotros por DHCP Client pedimos, fíjense que dice use peer DNS, pedimos a nuestro DHCP server, que en este caso es nuestra máquina virtual, que nos asigne un DNS, que es el 63.2. Ahora, yo podría agregar un servidor de dominio en forma manual, ¿sí? Por ejemplo, voy a agregar los de Google, o por ejemplo también los de Cloudflare, ¿sí? Entonces fíjense, cerré sin querer, yo tengo acá los dominios, los servidores de dominio agregados. Fíjense, ¿qué pasa si yo no agrego? Vamos a borrar, es lo que les mostré recién. Yo voy acá a la terminal, voy a parar acá. Es un lío esto para que no... Bueno, fíjense, yo hago ping, voy a hacer un ping a los servidores de Google y me responden, ¿sí? Al DNS Google, perdón. Pero si yo, a cualquier dominio, Facebook, por ejemplo, habíamos dicho que no responde el dominio porque nosotros no tenemos servidores de dominio configurados. Fíjense, yo voy a poner un servidor de dominio estático y me responde, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en las Virtual PC. Entonces, para eso nos vamos a parar, vamos a ir a DHCP Server, vamos a ir a DHCP, no, a Networks, acá. Fíjense los servidores DNS que yo tengo configurado para cada red. En la red 2.1, ¿sí? En la red 2.1 eran los servidores de dominio dinámico, que yo los voy a agregar acá para el ejemplo. Ahí está. Entonces, fíjense, voy a poner para que se vea. Vamos a ir a la Virtual PC 1, ¿sí? Entonces yo digo, ping primero vamos a probar el router. Me responde el router. Yo me puedo comunicar con el router, ¿sí? Ahora yo voy a tratar de comunicarme con los servidores de dominio de Google. ¿Me va a responder o no me va a responder? Fíjense que acá sí me responden, ¿no? Yo desde el router me responde. Ahora pregunto, ¿de la Virtual PC me va a responder o no me va a responder? No. ¿Cómo? No. El que No, me diga no no, está... el que me diga que no, que me diga por qué no. Porque faltan los ruteos, falta el NAT.
El ¿Puede NAT, ser? exactamente. Exactamente. Claro. Bueno, vamos adelante de la tabla de ruteo. Si ustedes se fijan, la default gateway está configurada. Entonces no es lo que falta el No. default gateway. Lo que falta, como dijo, no sé quién lo dijo, falta Gustavo. que nosotros configuramos el masquerade, ¿sí? Para eso vamos a ir a IP Firewall. Vamos a ir a la pestaña que dice NAT. Lo que voy a hacer un zoom. Y vamos a configurar. Esto lo van a configurar siempre. No importa. O sea, o mejor dicho, se los voy a explicar. Sí, se los voy a explicar. ¿Qué hablamos cuando hablamos de NAT? NAT Network Address Translation, ¿sí? Pero les voy a mostrar cómo se configura primero. Esto lo van a tener que hacer siempre. Esto es parte de la configuración básica. Yo les dije al comienzo de la clase, esta va a ser la configuración básica sobre la que vamos a trabajar el resto del curso. Estamos hablando de cómo configurar un IP en una interfaz, cómo configurar un DHCP server, cómo configurar el DNS, que lo estamos viendo, todavía no lo hicimos, y esta es otra parte que es configurar el enmascaramiento, ¿sí? Entonces, para eso, yo voy acá, son 3 parámetros que tengo que tocar. Dice chain. Chain va a ser siempre source NAT, ¿sí? En este momento no me interesa que ustedes entiendan qué es source NAT o no, ya lo vamos a ver cuando veamos firewall, pero sí que ustedes configuren source NAT. Out interface. Out interface va a ser su interfaz de salida de internet. ¿Cuál es mi interfaz de salida de internet acá en mi esquema de laboratorio? Ether 1. Ether 1. Es la que se conecta con mi máquina virtual donde yo tengo el DHCP client configurado. Muy bien. Entonces yo elijo chain source NAT, la interfaz de salida y acción Y masquerade. ¿Sí? O sea, repito, source NAT, out interface, mi interfaz de salida, acción masquerade. Entonces yo acá le pongo, perdón, masquerade. Le comentamos ahí la regla. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Nosotros vamos a centrarnos en un datagrama IP, donde tenemos, ¿cuántas direcciones nosotros IP tenemos en un datagrama IP? 254. 2. Tenemos 2 direcciones IP en un datagrama IP. La dirección IP origen o source y la Origen dirección IP y- destino, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, estoy parado acá en el router, ¿sí? Si ustedes se fijan, bueno, acá voy a traer no, pensé que era mi IP addresses. Yo estoy parado acá en el router, ¿sí? Fíjense, yo tengo todas estas direcciones IP, todas estas direcciones IP son direcciones IP del router, de distintas interfaces del router. Entonces, cuando el router, yo tengo el datagrama IP, source y destiny. Cuando el router tira un ping a 88, ¿sí? Vamos a los dominios, al DNS de Google, ¿sí? A la 888. La source address es mi dirección IP pública, ¿sí? Entonces, que en este caso va a ser esta, ¿sí? Entonces el router tira un ping, llega a Google y Google dice, cambia la dirección IP, acá la source va a ser la 888, ¿sí? Y la destino va a ser mi dirección IP pública, ¿sí? Mi dirección IP pública. Entonces me responde. Como mi dirección IP pública está configurada en una de mis interfaces, en este caso la Ether 1, perfecto, llega bien la comunicación, ¿sí? Ahora, cambiemos el esquema. Ahora, el esquema es diferente. Perdón. Mi dirección IP source, mi dirección IP origen, ya no es mi router, sino mi virtual PC, que decíamos que tiene la IP 252, o no, era 252. No importa en este momento, pero es una dirección IP. ¿Qué es esta dirección? Tengan en cuenta que estoy escribiendo con el mouse, ¿no? Privada. Es una dirección IP privada, y las direcciones IP privadas no se rutean por internet. No se rutea. Pero vamos a jugar a que las podemos rutear. Y mi dirección IP pública va a ser, acá le pongo el 8 con 3 puntitos para saber qué es el de Google. Entonces, vamos a jugar a que se rutea. Llega este datagrama IP a mi router, y mi router ve su tabla de ruteo y dice, mira, el 888 no lo tengo en ninguna ruta específica, lo mando directamente a mi gateway, a la puerta de enlace por defecto. Entonces lo manda a
en este caso que es la 192.168.3.2, ¿sí? Y ese datagrama viaja, llega hasta Google, ¿sí? Llega hasta Google, y Google responde. Y Google responde. En realidad, le llega hasta Google y dice, esta dirección IP, dijimos, cambian los roles. La dirección IP source va a ser la 8 y la dirección IP destino va a ser esta, ¿sí? La 192, bueno, 52. Vamos a ver 52. Más allá de que no se puede rutear una dirección IP privada, o sea, ¿qué pasa? Si le llegase a Google decir a la 252, en realidad no sabe dónde rutear, porque la 252, ¿sí? No es una dirección IP que yo pueda llegar, ¿sí? No es una dirección IP porque la que se comunicó es este router, ¿sí? Es este router. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos enmascarar las direcciones. Entonces, ¿qué es el enmascaramiento, básicamente? El enmascaramiento es una tabla que dice, esta comunicación, ¿sí? Esta comunicación que estableció, por ejemplo, la 52, la guardo en una tabla, yo le enmascaro mi dirección IP privada por mi dirección IP pública, ¿sí? Entonces, ahí sí, igual que cuando la comunicación fue originada en el router, Google me va a responder a mi dirección IP pública y acá va a ser el NAT inverso, por así decirlo. Va a decir, bueno, esta comunicación que yo tengo marcada de tal manera va a ir a tal host dentro de mi red local. Entonces, si yo no hago el masquerá de este, no voy a poder comunicarme con direcciones IP privadas a través de Internet. Entonces, sí o sí yo tengo que hacer este enmascaramiento. Este enmascaramiento... Sí. No, que es darle la representatividad a la privada afuera del router. Es la forma de que las direcciones IP privadas puedan navegar por Internet. Si ustedes se fijan, en cualquier router Soho que nosotros compramos, un TP-Link, con cualquiera de esos, no tenemos que configurar esto, ya viene configurado por defecto, ¿sí? Ahora, acá en MikroTik nada es tan simple, nosotros sí o sí tenemos que hacer esta configuración. Entonces, esta regla de masquerade sí o sí nosotros la vamos a configurar, por última vez lo digo, es cadena source NAT, interfaz de salida y acción masquerade, ¿sí? No es importante en este momento que entiendan exactamente cómo funciona en términos o sea, ¿por qué se configura así? Porque ya lo vamos a ver, me refiero a qué significa, qué hablamos cuando hablamos cadena source NAT y demás, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta de hacer esa configuración, precisamente para hacer los laboratorios y demás. Entonces, ahora, si yo voy a la PC1 y hago un ping al 88, sí me responde, ¿sí? En realidad no les había mostrado que no responde. Fíjense, si yo acá deshabilito esta regla, no voy a poder comunicar, ¿sí? En el momento que la habilito, va a ser el enmascaramiento y voy a poder comunicar, ¿sí? Bueno, ahora fíjense, ¿cuál es mi servidor? Si yo pongo show IP, ¿cuál es mi servidor DNS acá? Les pregunto. El de la Ethernet. El router. El 63.2, que es mi gateway. Es mi gateway. En realidad no es el router, porque el router tiene otro IP. Es mi gateway. Es mi salida de Internet. Es la salida de Internet de mi router. Si ustedes se fijan, es la gateway, ¿sí? Entonces quiere decir, o sea, yo por ejemplo voy a hacer un ping a facebook.com, me responde, ¿sí? Me responde. Perfecto. Yo voy acá a la parte de DNS. Si voy a la parte de caché, fíjense, no tengo ningún caché. ¿Por qué? Porque el host no me hizo la petición DNS a mí. Se la hizo directamente al servidor DNS dinámico que yo le asigné, ¿sí? Entonces yo no tengo nada de caché DNS. Fíjense a qué me refiero. Si yo, por ejemplo, hablo un terminal y hago un ping facebook.com, a ver, no sé si lo escribí bien. Creo que no, creo que escribí cualquier cosa. Sí. Fíjense cómo se me empieza a llenar mi caché porque sí acá estoy usando el caché, o sea, en el router, ¿sí? Pero fíjense, en este momento como yo no hice la petición de que resuelva el dominio a mi router, directamente no se me llenó caché, no hay problema lo que tenga configurado acá.
Ahora fíjense, vamos a ir en este caso al, disculpen, tengo un lío de ventanas. A ver, no me acuerdo cuáles eran los DNS server configurados. Acá está. Vamos a ir al 4, ¿sí? Al Virtual PC 3. Les muestro yo cuál es el DNS server que yo tengo configurado. ¿Qué es esa dirección? ¿Quién es mi servidor DNS para esta PC? El router. El router, ¿sí? Entonces, disculpen. Fíjense, yo voy a tener ping al router primero. Yo voy a probar la comunicación con el router. Me responden. Si yo tiro un ping al 888, ¿sí? ¿Me va a responder? Sí. Perfecto. Si yo tiro No va a responder el DNS. un ping al facebook.com, ¿por qué no me va a responder? Porque lo está tratando de resolver el router en vez de un DNS externo. Yo le mando que resuelva el router. Ahora el router, vamos de nuevo, voy a sacar el zoom, el router, voy a cerrar todas estas ventanas para que no hagan lío, para que no se nos mezcle. Mirá, fíjense, yo lo que estoy mandando acá al router que me resuelva el DNS dinámico. Yo el router, ¿sí? Si tiro un ping a Facebook, me responde. Ahora, ¿por qué si yo le tiro al router no me responde? Fíjate. No me lo puede resolver. El router como salida lo conoce, pero la PC no. En realidad, porque nosotros no estamos habilitando el router como caché DNS, como que resuelva las peticiones, no está aceptando las peticiones de DNS. ¿Y por qué no está aceptando las peticiones de DNS? Porque nosotros tenemos que tildar acá donde dice Allow Remote Request. ¿Sí? Entonces, yo fíjense, ahí le pongo Allow Remote Request, y fíjense que ahí sí me responde. Si yo no tildo ahí, el router, todas estas peticiones DNS, cuando yo hago el ping facebook.com, no se lo va a resolver al cliente, ¿sí? Cuando yo le pongo Allow Remote Request, me resuelve con los servidores DNS que yo tengo configurados. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja que yo tengo cuando configuro el router como servidor DNS? En el caso de la Virtual PC 2, por ejemplo, si ustedes se fijan, Virtual PC 2. Fíjense si yo pongo acá Show IP. Fíjense que el servidor DNS es de Google. Obviamente que si yo hago acá ping facebook.com, me responde, ¿sí? Por más que yo le saque acá el Allow Remote Request, fíjense, ¿por qué? Porque la petición DNS está yendo al servidor DNS de Google, no está yendo a mi router, ¿sí? Entonces yo no necesito que el router responda peticiones DNS. Ahora, cuando yo configuro mi router, como es el caso de la Virtual PC 3, como mi servidor DNS, en ese caso sí, yo tengo que tildar acá donde dice Allow Remote Request, ¿sí? Ahora fíjense, ¿qué ventaja y desventaja nosotros tenemos? La ventaja, por ejemplo, cuando yo configuro el router como servidor DNS, es que yo directamente voy a usar las entradas que tengo en el caché, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo una entrada a un dominio en mi caché, no voy a ir a internet a para resolver el dominio, ¿sí? Ya lo tengo en mi caché, entonces se resuelve en forma local, ¿sí? En el caso de la Virtual PC 2, siempre va a ir a Google, siempre va a ir a internet a resolver el dominio, por más que yo ya otro host de la red lo haya resuelto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, una es mucho más rápida y la otra va a intentar buscarlo. ¿Qué me puede generar, por ejemplo, un reinicio del router? ¿En qué O sea, sentido? ¿se borra el caché o lo sigue manteniendo? No, se borra el caché, se borra. El tema es que cuando quiera resolver un dominio, va a ir a pedirlo con los servidores DNS que tenga configurado acá, ¿sí? Va a ir a pedirlo, lo va a poner en el caché y lo va a responder al host que le está preguntando. Ahora, O sea que, si en ese preciso momento o un momento después, esta Virtual PC quiere entrar al mismo dominio,
ya no va a hacer la petición a Internet, directamente la va a resolver en el caché, ¿sí? Y le va a responder. Entonces ahí no va a ir a Internet. Ese tráfico no lo va a tener un tráfico redundante, por así decirlo. ¿Sí? Es una especie de proxy DNS. Consulta, profesor. Sí. ¿Dónde puedo yo agregar un dominio que sea local para que me lo resuelva el MikroTik? ¿A qué te referís? A un dominio que yo puedo llegar a manejar dentro de mi red que no existe en perfecto. Internet. Bueno, justo te iba a decir, justo iba a decir eso. Si vos, por ejemplo, querés agregar base static, agregás acá y, por ejemplo, decís todo lo que esté dirigido al router, que vaya a la dirección, por ejemplo, 192.168.4.1, por ejemplo. Entonces, si yo pingueo al router, me va a responder la 4.1, por ejemplo. Entonces, perfecto. Ahí agregas una entrada estática a un, por ejemplo, que vos decís para tal dominio que responda directamente a esa IP que vos configurás en la entrada estática. Bárbaro, gracias. Justo le ibas a decir eso, cómo configurar una entrada estática. Bueno, obviamente el cache se va borrando a medida que pasa el tiempo, tiene un tiempo de vida, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que, o sea, ahí a ustedes les conviene siempre configurar el router como cache DNS de forma tal de evitar el tráfico, un tráfico que es redundante, ¿sí? A Internet. Siempre va a depender de la configuración de la red que ustedes tengan. De todas maneras, esta configuración la vamos a ver cuando veamos firewall, para que nosotros cuando veamos firewall, ¿sí? Vamos a hacer que independientemente del servidor DNS que tengamos configurado, todas las peticiones DNS las resuelve el router. Por más que tenga configurado los servidores DNS de Google o cualquier otro, siempre les va a resolver el router. Vamos a agregar todo lo que sea UDP, o sea, vamos a agregar una regla que va a atrapar todo el tráfico UDP53 y lo va a resolver, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? Sí, señor. Sí. Perfecto. Bueno, Bueno, yo pudiera, por ejemplo, asignar varios nombres acá a varios equipos en la red. ¿Yo lo puedo poner ahí en estático? sí. Vos podés configurar todas las entradas estáticas que quieras y te va a resolver los dominios que vos tengas ahí. El servidor es el nombre del server y ahí asignarle una IP, digamos. Exactamente. O sea, te va a resolver ese dominio a la IP que vos configures. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Sí. Yo la clase me la perdí prácticamente más de mitad de clase. ¿La puedo recuperar de alguna manera? Mira, ahí justo les decía al comienzo de la clase, todas las clases se suben a YouTube, a un canal de YouTube. Si ahí les paso de nuevo el link, no hay problema. Todas las clases que tengamos, si ustedes no pueden asistir, quédense tranquilos que después se suben a YouTube, para que ustedes las vean y, bueno, además porque les va a servir para los exámenes, para repasar y demás. Perfecto, muchas gracias. Vamos. Ahí continúo igualmente. Bueno, una cosita más antes de pasar de cambiar de tema. A ver, antes de hacer ese comentario, quiero que no me olvidaba nada. El hablado remote request. Bueno, perfecto. Dimos la entrada de RP, perfecto. Antes de ir a la parte de bridging. Como dijimos, o sea, DNS trabaja con UDP53, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto obviamente es un poquito más avanzado, pero ¿qué pasa si alguien se mete en mi red, ¿sí? Y todo mi tráfico DNS atrapa todo el tráfico UDP53 y va a un servidor con fines maliciosos, ¿sí? Fines maliciosos, o sea, puede pasar el caso que dentro de mi red pase, entonces ahí, por ejemplo, me infecta mi red. Por lo que sea, no importa. O sea, no vamos a entrar en detalle en lo que pueden hacer, pero sí lo que quiero decir es que pueden agarrar todo el tráfico UDP53 de mi tráfico DNS, ¿sí? Con fines maliciosos, ¿sí? Entonces, esto es un comentario, no lo vamos a ver, pero para que ustedes sepan que existe la posibilidad de hacer un DNS seguro instalando un certificado. Fíjense que dice Verify DOH Certificate. Google, no sé si hasta que yo sabía, la verdad que no me interioricé últimamente, no lo estaba ofreciendo, pero sí Cloudflare, que les permite bajar un certificado, ¿sí? Bajar un certificado y hacer las peticiones con un dominio que se configura acá. Ustedes le tildan ahí, y de esa manera las peticiones DNS que hace el router, ¿sí? Son todas por medio de un certificado. Entonces es mucho más seguro. Ya no usa el tráfico UDP53, sino que es mucho más seguro. Entonces existe esa posibilidad de que ustedes hagan más seguro, incluso
también una tendencia que está últimamente es usar ya un no puerto UDP, sino TCP53 para lo que es DNS. De todas maneras, no es el común de los casos. El común de los casos se usa UDP53, se configura un DNS, un caché DNS, y se bloquean o se dropean todas las conexiones UDP53 que vengan desde Internet, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver, quédense tranquilos, se lo digo como comentario, pero si ustedes quisiesen, podrían instalar un certificado. Repito, yo sé que Cloudflare lo ofrece, no sé Google, hasta que yo sabía, hasta hace unos meses no lo ofrecía, pero pueden instalar ese certificado y hacer las peticiones de DNS mucho más seguras. Eso es como comentario para que lo tengan en cuenta. Profesor, a mi router de MikroTik una vez le entró un virus Monero y después con un parche que le bajé lo resolvió. Perfecto. ¿Y cómo entró? En internet que había una falla, se ve que tenía el sistema operativo de MikroTik y Sí. con ese parche se cubrió. O sea, lo arreglé. No me acuerdo qué versión de routeros tenía. Pero... La verdad que no estoy al tanto, pero no sabía. ¿Cuándo te pasó eso? Qué sé yo, será un año, 2 años por ahí. No me acuerdo qué versión tenía el router. Con Claro. uno 2011 era. Y Pero debe tener la versión medio conocía que tenía un virus del router, el IP del router. Claro. Entonces fue en internet y salió que no sé cuántos equipos de MikroTik estuvieron atacados por ese tipo de virus, digamos. Y bajé una actualización y ahí se solucionó. Decía en el parche que lo sacaba el virus. Siempre es bueno tratar de tener las últimas versiones, por lo menos la versión estable, si no es la long term, la versión estable, como vimos en la clase pasada. Por eso es que yo les dije lo de la versión 7, no es que no sea estable, sino que hay incompatibilidad entre versión 6 y versión 7, por eso es que yo todavía sugiero no migrar. Bueno, lo que es DNS está claro, ¿quedó claro? Sí, profe, la última, así sigue. Let's Encrypt puede proporcionar el certificado de forma gratuita. En realidad, Let's Encrypt, yo no sé si es una entidad que te da certificados de DNS. Yo que sepa, no. ¿Ustedes saben lo que es Cloudflare? No. Cloudflare es una empresa que se dedica a lo que es un servidor DNS, tiene varios servidores DNS, que son muy seguros, similar a los DNS de Google, y que además, como les dije, tiene la posibilidad de ofrecer ese certificado para lo que son las peticiones DNS. Yo no sé si Let's Encrypt se dedica a lo que yo sepa, no, pero no lo sé. Pero si no, como les digo, si necesitan hacerlo con certificado, lo pueden usar por Cloudflare, e incluso estaba, a ver cuál es el otro, ya les digo, porque no me acuerdo el nombre, que era, ya les digo, DNS, a ver si lo tengo, porque yo voy subiendo, el OpenDNS también, ¿sí? OpenDNS. En realidad esos DNS yo los uso para lo que es para lo que es la configuración de rutas recursivas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Bueno, pasamos a bridging, ¿sí? ¿Qué es bridging? Antes voy a borrar la configuración que hicimos. Yo tengo dos formas de borrar la configuración. Esto les voy tirando ciertos tips. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos System Reset Configuration y ponemos No Default Configuration, apretamos Reset y listo, ahí se va a borrar toda la configuración. Si no, para algunos casos que puede darse que yo, por ejemplo, quiera borrar una configuración que hice, quiera volver atrás. Entonces, si mira lo que son los botones de edición en un sistema operativo, si ustedes se fijan, estos, ¿sí? Yo puedo volver a marcha atrás o marcha adelante con las configuraciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la última configuración que hicimos? Era de los DHCP, por ejemplo. Entonces yo voy atrás y me va borrando las configuraciones. Obviamente que esto tiene más sentido para cuando no hay que volver tanto atrás en la configuración, ¿no? Si tienen que hacer tanto atrás como yo tengo que hacer, lo mejor es hacer el Reset Configuration. Pero fíjense que yo lo que quiero mostrar es que puedo volver atrás con las configuraciones hasta que me va a dar un mensaje que quiere decir que ya no tiene más nada para deshacer. ¿Sí? Entonces, cuando no tiene más nada para deshacer, quiere decir que volví al punto de partida. Y también les quiero mostrar una cosa, que es el Safe Mode. ¿Alguien trabajó con Safe Mode de los que ya trabajan con MikroTik?
No, no. Bueno, el Safe Mode está muy bueno y yo lo sugiero que lo usen. Cuando ustedes, por ejemplo, van a entrar a hacer un cambio en la configuración de un router en producción, ¿sí? Ustedes van a entrar por Winbox, por ejemplo. Lo que yo les sugiero es, bien entran, presionan Safe Mode. ¿Qué es Safe Mode? Safe Mode es que cualquier configuración que ustedes hagan, si ustedes pierden conectividad, va a volver a la configuración que estaba antes de que ustedes presionen el Safe Mode. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, entro a un router, presiono Safe Mode y empiezo a hacer una configuración. Cualquier configuración errónea que a mí me haga que yo pierda la conectividad con el router, por lo tanto, lo tomo como un error de la configuración, ¿sí? El router se va a desconectar y va automáticamente a volver a la configuración que estaba antes, entonces yo voy a poder volver a ingresar. Entonces es una forma segura de cambiar la configuración en el router. Si yo terminé de hacer la configuración y vi que todo está bien, es más, cuando yo quiera salir de Winbox en Safe Mode, me va a dar un mensaje que dice, usted está en Safe Mode, dice, quiere salir sin grabar los cambios. ¿Sí? Si le pongo sí, va a salir y va a volver a la configuración que estaba antes de yo apretar Safe Mode. Si le pongo no, saco el Safe Mode y ahí recién salgo. Entonces, de esa manera es una forma de trabajar en forma segura, sobre todo en los entornos de producción. ¿Sí? ¿Entendieron eso? El Safe Mode es un tip que yo les doy para que ustedes, como les repito, sobre todo esto cuando ustedes entren desde internet a un router, lo primero que hagan es apretar Safe Mode. Entonces, de esa forma se quedan tranquilos que cualquier error en la configuración va a ser salvado. ¿Sí? Está bueno, sí. Entonces, eso yo les sugiero. O sea, háganlo como método. Entran a un router, Safe Mode. Si están en Layer 2 no hay problema, porque si se equivocan, bueno, van a poder volver a ingresar, salvo que les pase. Tengan en cuenta eso también. Por ejemplo, fíjense, yo estoy acá en interfase, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta, porque aún en Layer 2 va a ser un lío. Si ustedes están en Layer 2, ¿sí? Por ejemplo, la interfaz de entrada de ustedes al router por Layer 2 es Layer 1, ¿sí? Y ustedes deshabilitan la interfaz, van a perder conexión con el router, pero no van a poder volverla a tener. ¿Sí? O sea, van a tener que ahí o entrar por consola, o sea, tengan en cuenta que están deshabilitando la interfaz de 1, por consola, por puerto serial me refiero, ¿no? Tengan en cuenta que, por eso, aún trabajando en Layer 2, no es mala costumbre tener habilitado el Safe Mode. No obstante, yo lo que más les sugiero, sobre todo cuando entren por Layer 3, de internet a un router. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la parte de bridging. A diferencia de, por ejemplo, yo compro un switch, cualquier switch, Allied Telesis, TP-Link, incluso un Cisco, lo que sea, yo sé que los puertos están brillados en un switch. ¿Sí? Brillado, ¿qué quiere decir? Que todos los puertos corresponden a un mismo dominio de broadcast, salvo que yo pueda configurar, por ejemplo, si es un switch configurable, administrable, como se llama en la jerga, le puedo configurar VLANs y demás. Pero por defecto, el switch trabaja en un mismo dominio de broadcast. Bueno, en MikroTik esto no es tan así. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a la parte... En realidad la configuración por defecto que viene en MikroTik viene con un bridge configurado, pero acá dijimos que la configuración por defecto no le vamos a prestar atención. Acá yo tengo un hub AC, creo que es, un 750GL, un router muy chiquitito, que fíjense que tiene 5 puertos, ¿sí? 5 puertos, bueno. El puerto 1 viene configurado con DHCP Client y los puertos 2 al 5 están brillados. ¿Qué quiere decir están brillados? Que hay un bridge configurado que funciona, es una interfaz lógica que funciona similar a lo que fuese un switch, ¿sí? Yo, como les digo, nosotros esa configuración la borramos, vamos a hacer la configuración de 0. Pero lo que quiero que sepan es que nosotros, en el caso de MikroTik, para nosotros configurar un bridge, tenemos que crear una interfaz. Acá lo que cambia es que creamos una interfaz bridge y vamos agregando los puertos físicos o lógicos que nosotros queremos que formen parte de esa interfaz, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de bridge? Une varias interfaces físicas en una lógica. En realidad, eso de físicas, tómenlo con pinzas. Ahora para las configuraciones está así, pero van a ver más adelante que puede ser también una interfaz lógica, ¿sí? Pasando las tramas entre los puertos con las mismas reglas con las que funciona un switch, o sea, Layer 2. Típicamente se utiliza para unir 2 redes o segmentos para formar una sola red. Entonces,
Básicamente, ¿qué es? Es decir, bueno, yo, por ejemplo, vamos a hacer en cuenta que tenemos un router de 5 puertos. Bueno, del puerto 2 al 5 vamos a configurarlo para que funcione como si fuese un switch, ¿sí? Fíjense, consideraciones que nosotros tenemos que tener del bridge en ruteros. Nos permite brillar 2 o más interfaces sin importar el tipo. O sea, ¿qué quiere decir? Podemos brillar interfaces físicas, interfaces lógicas, interfaces inalámbricas, ¿sí? Para lograr esto se deben seguir estos pasos. Crear la interfaz lógica en el menú bridge, ¿sí? A la cual nosotros le vamos a poner un nombre, e ir a la sección de ports y agregar los puertos que nosotros queremos que formen parte de esa interfaz bridge. Ahí vamos a ver cómo se hace la configuración. Bueno, no me interesa tanto, esto ya es lo que vamos a ver. Bueno, y vamos a ver que la interfaz bridge tiene ciertas limitaciones. Primero, las interfaces inalámbricas en modo Station, nosotros cuando veamos la clase 4, que vamos a ver wireless en MikroTik, va a ver que tenemos distintos modos en las interfaces inalámbricas. Bueno, la que está en modo Station no soportan bridge, pero no por una limitación de MikroTik, sino por una limitación del estándar 802.11, con sus diferentes variables, ¿sí? Y Ruteros tiene algunos modos especiales para permitir esto. Entonces, vamos a cambiar el modo, ya no va a ser Station, va a ser, por ejemplo, Station Pseudo Bridge u otros tipos de modos que nos va a permitir brillar una interfaz inalámbrica, ¿sí? Fíjense que son estas. Estas de todas maneras lo vamos a ver más adelante. Y esto tampoco, pero fíjense que hay otra cosa que yo les quiero decir, que es cuando nosotros vimos DHCP Server, que dijimos algo de las interfaces, creo que era en las consideraciones. A ver. Acá está. Fíjense que en caso de utilizar interfaces brilladas, el DHCP Server debe configurarse sobre el bridge. Ténganlo muy en cuenta, eso es pregunta de examen. Cuando nosotros tengamos la 7ª clase, el examen multiple choice, esta pregunta entra seguro. ¿Dónde debe configurarse el DHCP Server? En las interfaces, cuando hay un bridge configurado, en el bridge. ¿Sí? Grábenselo porque esa pregunta de examen seguro. Entonces, ¿cómo configuramos un bridge nosotros? Vamos a ir a la parte que dice bridge, ¿sí? Fíjense, sección bridge, se nos abre una ventana, y nosotros, la primera ventana es la primera pestaña es la que nosotros vamos a crear el bridge, ¿sí? Como decía, se nos abre otra ventana y acá le ponemos el nombre al bridge. Yo, por ejemplo, le voy a poner LAN 1, ¿sí? Lo único que hacemos es OK, y acá vamos a agregar los puertos que nosotros queremos que formen parte del bridge, ¿sí? En este caso yo voy a agregar del puerto 2 al 5. Entonces, fíjense, yo voy acá y digo, header 2, copy, header 3, apply, copy, header 4, apply, copy, y header 5. Entonces yo ya agregué, le doy OK. Yo ya agregué del puerto header 2, header 5 al bridge que se denomina LAN, ¿sí? Si ustedes se fijan en la parte de interfaces, yo ya no tengo solo las interfaces físicas, sino tengo una interfaz que se llama LAN 1, que es una interfaz del tipo bridge. Fíjense. ¿Eh? Se llama LAN 1 y es interfaz tipo bridge, ¿sí? Entonces, esto ya es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque acá sí ya tenemos una interfaz nosotros que es repito, hace que los puertos configurados funcionen como un bridge, pero que es una interfaz bridge, ¿sí? Entonces, a esa interfaz, nosotros siempre que tengamos una interfaz, lo próximo, o sea, siempre que nosotros creemos una interfaz, el próximo paso que vamos a hacer es configurarle una dirección IP. Entonces, vamos a ir IP addresses y le vamos a asignar una dirección IP, ¿sí? En este caso le vamos a asignar, por ejemplo, 172.16.11/24. ¿A cuál interfaz? LAN 1. LAN 1. A la Bridge. LAN 1, la interfaz bridge, exactamente. Entonces fíjense, yo ya tengo una dirección IP configurada en la interfaz bridge. Yo podría también, ténganlo en cuenta porque lo pueden llegar a ver, a configurar direcciones IP sobre las interfaces header, ¿sí? En ese caso yo, por ejemplo, ¿por qué haría eso? Porque yo si quisiese tener otro esquema de direccionamiento sobre una interfaz que forma parte de un bridge.
El tema es que tengan en cuenta que eso no va a limitar el dominio de broadcast, ¿sí? El dominio de broadcast va a seguir estando porque toda comunicación broadcast va a seguir, si el router, por más que tenga otra dirección IP, forma parte del bridge, va a seguir mandando los paquetes de broadcast sobre esa interfaz, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso, porque no es que si ustedes configuran, por ejemplo, si yo sobre Eder 2 hago 192.168.0.1/24 sobre Eder 2, no es que yo estoy configurando otro dominio de broadcast para la interfaz Eder 2. El interfaz Eder 2, a formar parte del bridge, sigue en el mismo dominio de broadcast que el bridge, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso. No obstante, ustedes podrían configurar eso y configurar y conectar dispositivos con este esquema de direccionamiento en la interfaz Eder 2 y van a poder trabajar, ¿sí? Van a poder trabajar. Ténganlo en cuenta, lo digo, porque pueden llegar a ver esa configuración que por más que Eder 2 forme parte de un bridge, puede tener configurada una dirección IP diferente al esquema de direccionamiento. De todas maneras, en este caso... Perdón. Sí. ¿Y para qué configurarla con otro IP? No. Si en realidad... Te voy a explicar, por ejemplo, un caso que podría ser. A ver, normalmente no es así, ¿sí? Y es justo lo que les iba a decir. Nosotros, cuando tenemos un bridge configurado, no vamos a configurar IP sobre las interfaces que forman parte del bridge. Pero, sí. O sea, podrías, por ejemplo, no es el caso típico, pero decir, por ejemplo, yo tengo mi red LAN, ¿sí? Tengo mi red LAN con mis dispositivos conectados y además en mi Eder 2, tengo, por ejemplo, un servidor de cámaras configurado y sobre ese interfaz Eder 2 puedo poner un switch, por ejemplo, y les voy a dar a las cámaras un esquema de direccionamiento diferente al esquema de direccionamiento que yo le di en mi interfaz LAN, ¿sí? De todas maneras, eso no tiene tanto sentido porque yo para eso directamente saco el Eder 2 de mi bridge. Pero ¿por qué lo haría? ¿Y por qué lo haría? ¿Para qué? Para que la comunicación que yo tengo o sea, que los hosts que yo tengo... puedan ver las cámaras. Claro, los hosts que yo tengo en esta red puedan ver las cámaras en esta red. De todas maneras, no es la configuración típica ni la mejor configuración, ¿sí? Yo si quisiese hacer, yo ahí, por ejemplo, si quisiese hacer eso, configuré una VLAN y demás, ¿sí? Porque, repito, acá no ganan nada porque el dominio de broadcast sigue estando, incluso ahora están duplicando el dominio de broadcast para 2 redes, ¿sí? Para 2 redes la Eder 2, en realidad la Eder 3 no va a ir el dominio de broadcast, no va a haber, el tráfico de broadcast no va a ir del 3 ni del 4 de esta red, de la otra sí, ¿no? Pero bueno, es para saber, en realidad lo único que les quiero decir es que ustedes pueden llegar a ver de que han configurado una interfaz que forma parte de un bridge, una dirección IP, ¿sí? Pueden llegar a ver. No es el caso típico. No es el caso típico ni el caso que nosotros vamos a trabajar. Una consulta, profe. En el caso de que se saque del bridge una de las interfaces, ¿con una ruta estática se puede lograr la comunicación? Es que no hace falta la ruta estática. ¿Por qué? Fíjate, yo voy a sacar del bridge la interfaz Eder 5. Perdón. Interfaz Eder 5 la voy a sacar del bridge, ¿sí? Y le voy a dar una IP a la interfaz Eder 5, ¿sí? Fíjate, 192.168.51/24 en la interfaz Eder 5, ¿sí? Bueno, ahora mi comunicación entre mi interfaz LAN 1 y mi interfaz Eder 5 va a ser por capa 3, ¿sí? En este momento por capa 2 no va a haber configuración, pero si yo voy a mi tabla de ruteo, ¿dónde está mi tabla de ruteo? Si te fijas, la ruta... Bueno, a tener en cuenta que mi interfaz Eder 5 está en azul porque no tengo nada conectado. De nuevo, acuérdense que no tengo nada conectado, entonces por eso es que me aparece en azul. Pero lo que quiero decir es, fíjate, ya hay una ruta creada, ¿sí? Pues la tabla de ruteo para llegar a mi red 5. No me hace falta configurar una ruta estática. Estas rutas, bueno, ya no estamos adelantados a la clase que viene, pero se llama rutas directamente conectadas. Todas las redes en las cuales yo tengo configurada en IP en las interfaces, se crea una entrada en la tabla de ruteo de rutas directamente conectadas. De hecho, eso se llama, esas flags son, el DAC indica eso, rutas directamente conectadas, ¿sí? Que fíjate, para la red 172.16.10/24 tengo una entrada, para la red 192.168.50/24 tengo una entrada, y para la red 192.168.63/24 tengo una entrada, independientemente de la ruta. Entonces no me hace falta crear una ruta estática. Ya se crea solo una ruta con distancia administrativa 0, ¿sí? Ok. De todas maneras, eso lo vamos a ver en la clase que viene, Daniel. No te hagas problema. Bueno, fíjense, yo acá saqué la interfaz Eder 5 del bridge, ¿sí?
Bueno, ahora les pregunto, en base, yo ya se los dije, pero les pregunto de nuevo. Yo tengo configurado un DHCP server. DHCP setup. ¿En qué interfase lo configuro? La LAN 1. La LAN 1. Sí, en la interfaz bridge que se llama LAN 1, exactamente, perfecto. Fíjense, igual acá le vamos a dar 8 horas del list time. Uy, bueno, ya le erré, no importa. Ahora le vamos a dar 8 horas, ¿sí? Entonces, fíjense, yo configuré un DHCP server en la LAN 1. Y si ustedes se fijan, esto es el comportamiento similar a, que nosotros, a lo que nosotros tenemos como si fuese un switch. Fíjense, yo voy acá a mi virtual PC, estaba conectado a mi R2, ¿sí? Está conectado a mi R2, pero si yo le pido IP, como está en el bridge, me va a dar un IP del esquema directo. Fíjense, de 2252. ¿Por qué? Porque tengo estáticas, creo, las. A ver. Claro. No venció el leasing todavía. Sí, no, está, fíjense. Ahí está. Vamos a irle de nuevo. Fíjense que me dio la 1.2, ¿sí? Fíjense, que me dio la 1.2. Entonces, yo voy a pingar, por ejemplo. No, perdón, a la 1.1. ¿Sí? Fíjense que tengo conexión con el router. Y, es más, ¿tengo saliendo no? ¿Por qué no tengo el? Creo que no tengo el DNS Allow Remote Request, sí. No. Falta el masquerade. No, sí, falta todo porque es cierto que volví la configuración a cero. Me había olvidado que volví todo a cero. Source NAT, Out Interface, masquerade. Siempre yo les sugiero todas las reglas del firewall, coméntenlas, ¿sí? Todo lo que ustedes configuren en firewall, es más, en condiciones ideales, si ustedes pueden comentar con todas las reglas, mejor, ¿sí? Para que después puedan leer más fácil la configuración. Bueno, fíjense, yo acá, ahí debería poder. Fíjense, bueno, ahí navego, ¿sí? Pero lo que yo quería mostrarles es cómo configuro el bridge y cómo funciona el bridge, ¿sí? Entonces yo lo que hago es configurar una interfaz. Ahora yo, por ejemplo, voy a configurar, lo vamos a hacer por consola de comando. New Terminal. Vamos a hacer el zoom. Y fíjense. El que se acostumbra a trabajar por CLI van a ver que es muy cómodo. Es muy cómodo, ¿sí? Entonces yo pongo acá Interface, Bridge, Add, y ahí le pongo creo que era name, y le voy a poner LAN 2, ¿sí? Ya pongo Interface, Bridge, Port, disculpen, Port, Add, y ahí le pongo Interface Header 5, ¿sí? Interface Header 5, creo que no me olvido nada. ¿Y a qué bridge? Bueno, acá le tengo que elegir el bridge porque tengo más de un bridge configurado, LAN 2, ¿sí? Pero fíjense que si yo tuviese más puertos, es bastante simple, porque directamente acá le pongo Header 6, Header 7, etcétera, y es muy simple configurar el bridge. Es muy cómodo. Es muy cómodo hacerlo por consola de comando. Ahora fíjense, yo configuro un bridge LAN 2 donde está solamente la interfaz Header 5, ¿sí? ¿Qué sentido tiene configurar? Les pregunto, a ver si tienen alguna idea o no. O sea, configurar un bridge en donde solo ponemos un puerto. ¿Tiene sentido hacer eso o no? Puede ser que no la respuesta. Yo les pregunto, no les estoy diciendo que esté bien ni que esté mal. Solo para algún futuro de agregar alguna LAN más. Pero... Sí, la verdad que no. En realidad, o sea, más allá de por un futuro, porque en un futuro si yo, por ejemplo, convengamos que nosotros tenemos un hardware, ¿no? Esto es un esquema de laboratorio y tenemos un hardware que decir, bueno, yo más puertos no tengo, salvo que le saque un puerto de este router que yo le mostraba, salvo que le saque un puerto al bridge LAN 1, no tengo más puertos, ¿sí? Ponerle un switch. No, pero el switch va a ir por el 5, así que no importa. O sea, el switch va a ir por el 5. Por eso. Más puertos. Pero yo lo que quiero, voy a otra cosa. O sea, lo que quiero decir,
por más que yo no tenga configurado un switch, un bridge en la interfaz de R5, yo puedo poner un switch igual acá. Claro, por eso, sí. Yo conecto un switch, no tengo la interfaz de R5 en un bridge, le doy un IP a la interfaz de R5 y funciona como nosotros habíamos visto, por ejemplo, al comienzo de la clase antes de ver bridge. ¿Sí? Eso es independiente. Pero en realidad sí tiene sentido, y yo lo sugiero, que ustedes configuren, por más que tengan una sola interfaz, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que ustedes tienen una sola interfaz para su LAN, ¿sí? Yo les sugiero que ustedes la pongan en un bridge, así sea una sola interfaz. ¿Pero por qué? Si yo voy acá a la parte de interfaces, ¿sí? Si yo voy acá a la parte de interfaz, por ejemplo, yo digo la interfaz de R5, yo acá ¿qué puedo configurar? El nombre, ¿sí? Yo le puedo, la interfaz de R5, por ejemplo, le puedo poner LAN 2, ¿sí? Después puedo el loop protect, después tenemos el tipo de si podemos forzar la velocidad o no, ¿sí? Esto el loop protect tiene que ver para proteger si detecta un loop que la dé baja la interfaz, pero básicamente no es mucho más lo que podemos configurar, ¿sí? En cambio, cuando yo meto una interfaz en un bridge, configuro, sería la palabra, no meto, o sea, vamos a hacerlo con propiedad. Cuando yo configuro una interfaz en un bridge, fíjense que tenemos bastantes más opciones, ¿sí? Y en particular está esta de filters. Fíjense esta de filters. ¿Y por qué la usarían? Vamos a hacer el siguiente caso. Yo tengo una red LAN que tengo configurada y tengo dispositivos que se conectan por medio de Wi-Fi, por ejemplo, ¿sí? Repito que hay un montón de cosas, de formas de filtrarlo, pero ahora nos vamos a concentrar en lo que estamos viendo. Y bueno, ¿qué pasa? Vamos a dar cuenta que no estamos hablando de gente que no es de la empresa, sino que gente de la empresa que sabe la clave de Wi-Fi. Sabe la clave de Wi-Fi y yo empecé a configurar esto, pero yo todavía no sé cómo limitar el acceso a páginas web, no sé cómo limitar el ancho de banda, todavía no lo vimos, estamos en la segunda clase recién, pero yo sí quiero configurar una red para que se conecte a Internet y se conecten a mi red LAN, puedan resolver los dominios, etc. Bueno, ¿qué pasa? Saben la clave porque son los empleados, necesitan saber para configurar, por ejemplo, los dispositivos móviles que son de la empresa. Pero ¿qué pasa? Viene ese mismo empleado y conecta su teléfono y se pone a bajar videos, se pone a ver videos de YouTube y demás. Yo todavía, repito, no sé limitar YouTube. Bueno, ¿qué pasa? O sea, hay una forma que después nosotros podemos ver que a nivel de capa 3 podemos limitar el tráfico de YouTube, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese cliente ya se conectó a mi red, ya adquirió IP y ya puede navegar, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es, configurando la interfaz en un bridge, yo lo que puedo hacer es que ese cliente ni siquiera se pueda conectar, por más que sepa la clave, ¿sí? Por más que sepa la clave. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Más allá que en la parte de wireless yo puedo tener un access list, acá yo puedo ir a la parte de filters y puedo decir, acá le voy a hacer un zoom, yo puedo ir a la parte de filters y digo, cadena forward, bridge, ¿qué bridge? El bridge, por ejemplo, LAN 2, ¿sí? Porque es donde yo configuré la interfaz R5. Source MAC address. Para el ejemplo, la 11, 22, 33, 44, 55, 66. Y yo le digo action drop. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tráfico que venga de layer 2, ¿sí? No layer 3, layer 2. Desde esa MAC, yo lo voy a dropear. Entonces, por más que él sepa mi clave de Wi-Fi, lo que sea, yo ese tráfico lo dropeo. Yo cuando detecto un tráfico, fíjense que ya no estoy hablando de IP, estoy hablando de la MAC, que viene de esa MAC, lo dropeo. Entonces, no se va a poder conectar a mi router, ¿sí? No se va a poder conectar a mi router. Entonces, si yo no hubiese configurado la interfaz de R5 dentro de un bridge, no podría hacer ese filtrado, ¿sí? No podría hacer ese filtrado. ¿Para qué otra cosa sirve? Porque un ejemplo que les tengo que me pasó. Yo tenía una red configurada donde tenía, no me acuerdo cuántos dispositivos, porque, ¿qué pasa? Es una empresa que yo no la había configurado el router, sino que ya estaba configurado, y para mi gusto no estaba bien configurado el tema del pool de direcciones. Básicamente porque creo que tenía un pool de direcciones de
160 IPs, por así decirlo, las otras las tenía reservadas para otro uso, y tenía, creo que eran prácticamente 150 hosts, ¿sí? 150 hosts conectados, ¿sí? Entre celulares, computadores y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba con eso? Me quedaban 10 direcciones nomás para entregar a gente que venía ocasionalmente, que era de la empresa, ¿sí? ¿Y qué problema teníamos con esas 10 direcciones? ¿Qué pasa? Venían los empleados, porque sabían las claves de Wi-Fi, porque las tenían que poner en los celulares que respondían WhatsApp de la empresa, y configuraban sus propios celulares para la navegación. ¿Qué pasa? Yo detectaba la MAC y en el firewall no les permitía navegar. Pero ya eso o sea, a nivel de capa 2 se conectaban, entonces ya me habían tomado un IP. Por más que ellos después se desconectaban porque detectaban que no podían navegar, la asignación de la IP ya estaba, y mientras que dure el list time, esa IP iba a estar ocupada. Entonces iba a venir alguien que sí necesita trabajar y no tenía IP. ¿Entienden el problema? Yo básicamente me quedaba sin IPs, porque no tenía muchas IPs para entregar, y la gente se conectaba, me sacaba la IP y después se desconectaba, ¿sí? Eran dispositivos que no tenían que conectarse. Bueno, ¿qué pasa? En ese caso, yo lo que tuve que hacer es configurar esa interfaz que no la tenía metida en un bridge, y hacer este bloqueo a esas MACs. Entonces, de esa manera no me usaban MACs, no me usaban IPs, dispositivos que no tenían que usarse, ¿sí? Más allá, repito, yo podría haber hecho otras cosas, pero ¿qué pasa? Mis dispositivos wireless eran unos Unify y no eran MikroTik. Entonces yo no podía hacer un access list porque no tenía una interfaz wireless. La interfaz con mis dispositivos inalámbricos era una interfaz cableada, ¿sí? Entonces no podía hacer esa access list. ¿Se entiende el problema que tenía? Sí, sí, sí. Y se entiende por qué es poderoso esto de configurar una interfaz en un bridge, por más que no necesiten agregar más de un puerto. Sí. Buenísimo. Bueno, y No para había terminar, ocurrido. ¿sí? Disculpa. Claro que no, está bien, está bárbaro porque te soluciona un problema grave, en un momento puede ser grave, porque no tenés más IP En realidad el problema era grave porque me quedaba sin IP. Después yo tuve que hacer una reconfiguración. Yo no sé por qué la había hecho así la persona que la había configurado antes, porque directamente yo lo que hice es hacer una reconfiguración y dividir esa red LAN, ¿sí? Dividir esa red LAN en segmentos más chicos, porque además no tenía sentido que haya tantos dispositivos. Pero bueno, eso en su momento, para resolverlo en ese momento, lo hice así. Después, con tiempo y demás, dividí, y eso lo vamos a ver en el módulo 3, directamente el segmenté por OSPF. Eso lo vamos a ver después. Bueno, y para terminar con la parte de Bridge, si ustedes van a la pestaña Bridge, fíjense que dice Settings. Acá se abre una ventana y que dice Use IP Firewall. En este momento no vamos a entender qué es el Use IP Firewall, pero básicamente, si yo tildo acá, quiere decir que todas las reglas del firewall se van a aplicar entre las interfaces brilladas, ¿sí? Normalmente, como las interfaces brilladas trabajan en capa 2, el firewall que trabaja en capa 3 no se aplica. Ahora, si yo le pongo Use IP Firewall, sí, las reglas del firewall van a machear al tráfico entre interfaces brilladas. De todas maneras, eso lo vamos a ver cuando veamos firewall, vamos a entender de qué estamos hablando, porque en este momento estamos hablando en el aire, pero bueno, sí les digo, para los que tengan aún en este momento algo configurado y más o menos sepan de qué estamos hablando, que si ustedes tildan ahí en la parte que dice Bridge Settings, lo que van a hacer es empezar a aplicar las reglas de firewall para la cadena forward entre las interfaces brilladas, ¿sí? Hasta acá está una claro. Consulta. Sí. Yo sí lo tengo configurado a modo bridge y bueno, y el firewall con algunas opciones y demás. O sea que no está actuando contra el bridge el firewall, si yo no tildo ahí. No, sí está actuando, pero no entre las interfaces que están brilladas. Ah, ok, ahora sí te entendí. ¿Qué quiero decir? El tráfico que viene de internet a tu red LAN, por ejemplo, sí se aplica, porque está trabajando en capa 3. Ahora, el tráfico que va, por ejemplo, vamos a hacer cuenta que vos tenés un bridge configurado entre la interfaz de Eder 2 y Eder 3, ¿sí? El tráfico que va entre Eder 2 y Eder 3 no está pasando por el firewall. Si vos le tildas ahí, va a pasar. Obviamente va a depender de que vos tengas interfaces brilladas o no. Okay. Eso sirve para cuando nosotros configuramos VLANs o cuando nosotros
tenemos, por ejemplo, dos segmentos de redes diferentes y demás, ¿sí? Obviamente, si tenemos el mismo segmento de red, no tiene mucho sentido, pero es Bien, para eso. perfecto. Pero no es que no está actuando sobre tu interfaz LAN, no está actuando sobre tus interfaces que forman tu interfaz bridge. Bárbaro. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Ya casi estamos terminando. Sí, está, listo. Bueno, se hizo medio larga la clase, pero ¿alguna duda o podemos cerrar? Profe, una consulta. Yo la clase anterior no estuve. ¿Puedo recuperarla viéndola desde el canal de YouTube? Esperen que... listo. Sí. Ahí les paso de nuevo el link. Todas las clases, como les dije, todas las clases yo las subo al canal de YouTube. Así como ustedes están en la clase, la van a ver exactamente igual. La única diferencia es que, bueno, obviamente... viendo el video no van a poder hacer una consulta, pero de todas maneras, si les surge alguna duda, ustedes me pueden escribir y yo les despejo la duda. A ver, ahí les estoy subiendo al chat el link para el canal de YouTube, donde ustedes pueden ver las clases. ¿Sí? Ahí todas las clases que nosotros vamos a tener van a ser subidas. Incluso ahí yo subo no solo el contenido de las clases, sino algunas configuraciones que ustedes les pueden reforzar el tema. Creo que se los había dicho la clase pasada. Están ahí algunas configuraciones, por ejemplo, de rutas recursivas, por ejemplo, si quieren hacer un hairpin NAT o un NAT reverso, si quieren hacer, por ejemplo, ahora estoy haciendo un video de IPsec, ¿sí? También si lo quieren hacer, es decir, vamos reforzando algunas cosas, entonces yo voy haciendo los videos y los voy subiendo al canal y los pueden ir viendo. Pero quédense tranquilos que todas las clases se graban y se suben al canal, ¿sí? Bueno, antes de terminar la clase, voy a dejar de grabar porque ya esto no tiene que ver con la grabación. ¿Dónde dejo de grabar?